Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí, conectados, juiciosos, obedientes, siguiendo estas reuniones y apoyando este ministerio, pero lo principal, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Juan capítulo 7. Vamos a leer el versículo 24. Juan 7, 24. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén y amén. Bueno, Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nuestras vidas, por guiarnos a través de tu sabiduría, para que todos podamos entender y aplicar correctamente todo lo que nos quieres hablar. Pedimos tu sabia dirección para que así mismo todos tengamos el mismo sentir en Cristo y podamos obedecer de una manera correcta a todos en el nombre de Cristo Jesús. Por eso también callamos en Cristo Jesús toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo, y gracias, mi precioso Espíritu Santo, por seguirme usando como tú quieras en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que me da para esta palabra es apariencias. Apariencias. ¿Qué serán las apariencias? Las apariencias es sencillamente, o el aparentar, es falsedad, es mentira, es engaño. Es mostrar a los demás lo que no somos, sino a mostrar algo que realmente no está pasando, que no está en nuestro interior, sino que solo queremos es mostrar que estamos bien, pero realmente no lo estamos. Amén. Como por el qué dirán, como por no quedar mal ante los demás, como por competición con los demás también, por competir con otros. Porque si se entera fulanito que estamos mal y se entera fulanita, entonces, ¿qué dirán? Y yo no quiero que nadie se entere, no quiero que sobre todo fulanito o fulanita se enteren. Entonces aparentemos que estamos bien. Y las apariencias, dice aquí la palabra de Dios, que no juzguemos según las apariencias, porque mientras estemos aquí en este cuerpo humano y por la presencia del pecado, la tendencia es aparentar. Hay mujeres que se casaron con el tal hombre, o tal hombre se casó con tal mujer, y dice, pero ella se mostró muy diferente a lo que es ahora. Él se mostró muy diferente en el noviazgo a lo que realmente es. Como que se casaron, y en el momento en que se casaron, ahí sí mostró cómo es. O sea, que lo que mostró fue falso al principio, ¿cierto? Fue engaño, fue mentira, fue hipocresía. Y por lo general se usa el aparentar para conseguir cosas también, para aprovecharse de otros. Se aparenta. Yo necesito que crean que estoy bien, que crean que tengo un buen trabajo, un buen empleo, que gano buena plata, para conquistarme a esta mujer, ¿cierto? Y entonces tengo que aparentar. Y esas apariencias hacen que la persona pues se vea que tiene dinero, aparenta tener dinero. En Proverbios dice, hay quienes aparentan tener mucho dinero y no tienen nada. Y hay quienes aparentan ser pobres y tienen mucho dinero. Sí, entonces a una persona que la vemos, por ejemplo, que digamos su apariencia dice, no, este no tiene ni un peso, este debe no tener plata, por la manera en que su apariencia. Nosotros juzgamos de acuerdo a lo que vemos. Nuestro juicio no es justo. El único que tiene un juicio justo, ¿quién es? Dios, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro juicio se basa solo en lo que vemos. No podemos ahondar más allá. Podemos llegar a equivocarnos muchísimo y decir, uy, esa persona
pareces un vago y resulta que no, que tiene harta plata. O cuántos que piden en la calle aparentan ser pobres para sacarle a los demás, ¿cierto? Apariencias. ¿Y cuántas personas pueden estar a tu lado aparentando ser tus amigos y resulta que te tienen esa envidia y hasta odio, hasta fastidio? Pero aparentan que te aman mucho. ¿Ven? ¿Por qué? Porque te quieren sacar también, te quieren aprovechar. Bueno, este tiene plata, aprovechémonos, ¿cierto? Entonces aparentemos. Y hay personas que ven al otro, ay, allá viene el pastor. No, la pasó. Con la risa, pero cuando antes era, uy, tenía que encontrármelo. Entonces me toca aparentar que me alegra verlo. No, ¿cierto que no? Tenemos que mostrar lo que realmente somos. Y si mostramos lo que realmente somos, algunos dicen, pues si yo muestro lo que realmente soy, algunos dirán, pues voy a traer vergüenza y deshonra a mi casa, a mi hogar, a mi vida. Van a pensar muy mal de mí. ¿Por qué? Porque lo que hace es mentir, fornicar, cometer adulterio, estar por ahí coqueteándole a una y a otra. Eso es lo que realmente hace, pero se muestra ante los demás como fiel y justo. Oiga, su esposo tan lindo, tan tierno, pero no sabe todo lo que hace detrás. Oiga, su esposa tan linda, pero no sabe cómo en la casa trata al esposo, cómo lo insulta, cómo no se salta la autoridad, cómo no se sujeta a él, cómo es soberbia y altiva y rencillosa en su casa. Pero en la calle, eso no suelta al esposo, eso tan lindo, mi amor, te amo. Y en la casa, los insultos más grandes. Por eso las redes sociales están llenas de apariencias. No todo, ¿no? Pero la gran mayoría, muchas apariencias. Fotos donde, uy, mire tan espectacular que le está pasando, pero no muestran cuando, después de esa foto, cómo se agarraron, se insultaron y todo lo que pasó después. ¿Cierto? Oh, mire ese hogar tan bonito, mire esa foto, ese matrimonio, ese hogar tan bonito, y no saben cómo en ese hogar los hijos se quieren ir porque es un infierno allá, según ellos, y porque la esposa y el esposo se van peleando, insultándose, traicionándose. O sea, y ante los demás se muestran que estamos bien, estamos bien. Sonría que estamos saliendo, no me van a hacer quedar mal, ¿no? Y cambia esa cara ahí. O sea, sea hipócrita. Pocas palabras. ¿Cierto? No. Los fariseos de la época de nuestro Señor Jesucristo, en esa época, los fariseos eran de esta manera. Que vivían era de apariencias. Se mostraban justos ante los demás, pero por dentro estaban llenos de hipocresía y de maldad. El mismo Señor Jesucristo les dijo eso. Por eso el Señor Jesucristo confrontó a los fariseos. Por eso a los fariseos no les gustaba casi oír a Jesucristo, porque les hablaba la verdad en la cara a ellos. En el libro de Mateo 23, 28, nos dice así la palabra de Dios. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Ven? Estas palabras se les decía el Señor Jesucristo a los fariseos, a los escribas y fariseos, que eran los doctos en la ley de Dios, los expertos en la palabra de Dios, los sacerdotes, los que anunciaban la palabra de Dios, los que predicaban la palabra de Dios, los que ministraban la palabra y las ofrendas que traían al templo. Amén.
eran los sacerdotes. Pero estos sacerdotes, estos escribas y fariseos, eran hipócritas y llenos de maldad. Se mostraban ante los demás espectaculares y justos, pero llenos de maldad, llenos de hipocresía, porque mandaban a los demás a hacer un montón de cosas que ellos ni siquiera con un dedo movían. Por ejemplo, yo te exijo que seas puntual. Y eso que radicalismo, se ponen bravos con esta persona porque no fue puntual y se enojan un montón, pero ellos son súper impuntuales. ¿Cómo puede una persona impuntual exigir puntualidad? Pero esos así eran los fariseos, ¿cierto? Tú que juzgas a otro, que estás juzgando su impuntualidad, ¿eres puntual tú? Inexcusable eres, que juzgas y haces tú lo mismo, porque en lo que juzgas te condenas. Y acuérdate que con el juicio con que tú juzgas, tú serás juzgado. Con la medida que tú midas, tú serás medido. Amén. Así que tengamos cuidado con lanzar juicios que no sean justos. ¿Cómo son los juicios justos? Con Cristo, con la dirección de Dios, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor sí sabe cuál es la verdad. Esa persona que lo que está mostrando no es la verdad. O sí es la verdad. ¿Quién lo sabe realmente? Es nuestro Señor Jesucristo. Es Dios a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, empieza un proceso en donde el Señor Jesucristo dice, voy a hacer de ti una nueva criatura. Porque los que estamos en Cristo, que dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Amén. 2 Corintios 5:17. Todos nosotros, si realmente tenemos a Cristo, va a venir un proceso en el que nos vamos a volver nuevas criaturas, el cual Dios llama nuevo nacimiento, y en el cual consiste en arrepentimiento. ¿Con qué fin? Para que no seamos cristianos aparentes, para que no vivamos de apariencias, para que no nos mostremos justos siendo que hay iniquidad y maldad. Amén. Que no exijamos a los demás que obedezcan en esto o aquello, siendo que la persona está peor. ¿Cierto? Oiga, sean fieles y él es infiel, yo les infiel. ¿Usted cómo le puede exigir eso? Amén. ¿Cómo puede predicar algo en lo que usted no vive, en lo que usted no es? Hipócrita, dice el Señor. No seas hipócrita. ¿Cómo puedes regañar, exhortar a alguien que está en desobediencia, en pecado, tú haciendo lo mismo? Eres hipócrita como los fariseos, que exigían a los discípulos hacer todo, pero ellos no lo hacían. Amén. Así nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque no queremos ser cristianos de apariencia, solo de nombre, sino cristianos verdaderos, personas que nacimos de nuevo, personas que dejamos el hombre de pecado atrás y nos revestimos de uno nuevo. Amén. Uno conforme a la verdad y a la justicia de Dios. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu de Dios viene a nosotros y empieza un proceso en el que Dios transforma todo lo que hay en nosotros y nos hace totalmente diferentes a lo que éramos antes. Amén. Ya no soy el mismo, ahora soy una nueva persona. Yo no me cambié de religión, fue de vida. Ahora tengo a Cristo y mi vida se transformó totalmente. Y se nota porque tengo a Cristo. Y no es que estoy aparentando, que dejé de tomar, que dejé de fumar, dejé de rumbear, que dejé de decir groserías. No. Cuando yo me convertí, eso pues sucedió. Muchas personas, al principio los amigos, pensaban que yo era puro falso, ¿no? A ese Orlando que se cree,
Ahora es que predicando la palabra de Dios. Si yo lo conozco, si ese era un borracho, era vago, era mentiroso, era vulgar, fumaba, fornicaba, era como que así que predicando. Es que ahora anda las de santo, que ese es un santurrón ese orla. Y al principio los amigos se burlaron, luego me insultaron, pensaban eso de mí, pero después con el tiempo se dieron cuenta que mi cambio era verdadero, que no era apariencias. Amén. Que ese hombre viejo, lleno de maldad y de pecado, lleno de falsedad, de maledicencia, porque era una persona que maldecía mucho, lleno de infidelidad, lleno de pecado, fue transformado por el Señor Jesucristo. Amén. ¿Y cómo fue eso? Cuando le pedí a Dios de todo corazón que transformara mi corazón y mi vida. Cuando le entregué al Señor Jesucristo mi corazón y el Señor Jesucristo entró a mi vida y me transformó. Amén. ¿Y cómo lo hizo? Empezó a producir en mí tristeza por el pecado, hacia el pecado, por lo malo que había hecho, que antes no me parecía malo eso, pero que ahora con Cristo, ahora veo diferente, ahora entiendo correctamente y digo, wow, yo hacía todo eso, empiezo a sentir un dolor por haber hecho todo eso. Amén. Todo eso que era pecado y que lo practicaba de una manera tan normal y cotidiana y que lo hacía tan normal y que me recreaba en ello, al punto que se veía bien. Amén. Hasta que llegó Jesucristo a mi vida y me transformó y empezó a producir en mí lo que les estoy diciendo: arrepentimiento. El Señor Jesucristo, cuando se bautizó y el Espíritu de Dios dice que vino sobre el Señor Jesucristo y empezó a predicar. Y lo primero que empezó a predicar el Señor Jesucristo fue: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando entra Jesucristo a una vida y el Espíritu de Dios viene a morar, empieza a quebrantar mi corazón, a hacerme ver. El Espíritu de Dios empieza a convencerme de pecado, justicia y juicio, y me hace ver en la maldad en que andaba, en los pecados y las consecuencias tan terribles que venían por ese pecado o por esos pecados. Eso nos produjo una tristeza que es según Dios. En el libro de 2 de Corintios, capítulos 7, vamos a leer los versículos 9 y 10, nos dice la palabra de Dios. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Cuando nosotros no teníamos a Cristo, ¿de qué me voy a arrepentir? Si estoy bien. He conocido personas cristianos diciendo eso. Yo no tengo de qué arrepentirme. Yo he hecho las cosas siempre bien. Yo no veo que me tenga que... Usted que era bien borracho y vago, usted tiene, pero yo no tengo de qué arrepentirme. Es más, si yo pudiera volver atrás, haría exactamente lo mismo. Esa persona no tiene de qué arrepentirse. En pocas palabras, no ha dejado obrar a Cristo. Va a vivir es de apariencia. Porque nuestro corazón, dice la palabra de Dios en Jeremías 17:9, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por eso hay personas que dicen, me enamoré, se enamoró de otra. No de la esposa, sino de otra ya. Está enamorado es de otra. O la mujer dice que se enamoró de otro. Empezó a gustarle tal. Y Dios desde arriba le dice, ya te vi. Yo lo que veo es el corazón, ¿sabías?
Mire lo que dice 1 Samuel 16:7. Dice, yo veo tu corazón, hijo, y veo lo que estás haciendo. Los demás no pueden ver tu corazón, pero yo sí. Y ya te vi, que estás ahí gustándole. ¿Te gusta esa mujer? ¿Te gusta ese hombre? ¿Mm? No, yo lo veo como un hermano, como un hermano. Dios te dice, yo conozco tu corazón. 1 Samuel 16:7 dice, Jehová respondió a Samuel, no mires al parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué es lo que mira Dios? Diga, el corazón. ¿Y sabían que nosotros mismos nos podemos estar autoengañando? Y que nuestro corazón es engañoso y perverso y que no podemos confiar en nuestro propio corazón. Hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo empieza a transformarlo y a decirnos, ten cuidado porque hay unas intenciones en tu corazón que tú están allá escondidas y que tú no te has dado cuenta. Y que tú dices, no, yo lo que siento por esa persona es afecto fraternal, pero no, se está enamorando. Y es una mujer casada, es un hombre casado. ¿Ah? Es una persona que yo le digo, por ahí no es. Amén. ¿Y yo qué culpa que sienta eso en mi corazón? Que un hombre que se enamoró de otro hombre, una mujer de otra mujer. ¿Qué culpa si eso es lo que yo siento en mi corazón? Y Dios dice, tu corazón es perverso y engañoso, tú no sabes lo que puedes hacer, tú no sabes lo que tu corazón te puede llevar a hacer, muchas perversidades, muchos males. Necesitamos a Cristo porque nadie queda exento de cometer tanta maldad y tanta perversidad. Yo jamás haría eso. No, no digas nada. Amén. Hasta que no tengas a Cristo y al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Si tienes a Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios viene y te dice, yo estoy viendo tu corazón. Yo conozco tu corazón. Y tu corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. No confíes en él. ¿Cómo así que voy a dejar a la esposa, que va a dejar a la esposa y que se va a ir con otro? ¿Cómo así que dejó al esposo y se fue con otro porque se enamoró del otro? Porque es mi corazón y voy a seguir mi corazón. Y yo creo que Dios es así, bien, porque no me estoy llevando bien con él, con esta esposa, con este esposo. Entonces, ya. Dios te dice, no te das cuenta lo que hay en tu corazón, ¿cierto? Y por eso debemos pedirle a Dios, líbrame de esas cosas en mi corazón, aunque me son ocultas. De esos pecados, de esos errores que me son ocultos. Amén. Que hay personas que hasta puedes tener una persona al lado y está enamorado de ti. Y tú no te... Y esa persona se muestra noche, pero no dice nada. Ojalá que no se den cuenta que me enamoré, que se enamoró del otro. Y entonces vives de apariencia. Pero la verdad la sabe Dios. Amén. ¿Eh? Que ojalá no se den cuenta que le tengo envidia. Que no se dé cuenta que esta persona dice que le tiene envidia al otro. Ojalá no se dé cuenta. Entonces me toca aparentar. Le toca a la persona aparentar, ¿cierto? Ojalá que no se dé cuenta que lo odia. Entonces cuando lo vea, cómo me alegra verte. Por dentro, uy, qué fastidio. ¿Cierto? Y Dios dice, hipócrita, falso, apariencias. Necesitas ser libre. Necesitas no apoyarte más en tu corazón, que es lleno de apariencias. Y es más, tu mismo corazón te autoengaña. Tú mismo te autoengañas.
Porque yo lo que voy a producir es una tristeza que es según Dios para arrepentimiento. Porque te voy a decir en qué estás fallando. Te voy a decir qué es el pecado. Te voy a mostrar qué es el pecado, la justicia y el juicio. Y el Espíritu de Dios me convence. Esto es pecado. Me muestra correctamente. Eso es el obrar de Cristo en mi corazón y del Espíritu de Dios en mi vida. Cuando una persona lo hace a unas sabiendas de que eso es pecado, aunque ya sabe que eso es pecado, es porque no entregó su corazón al Señor. Realmente. Aunque diga que sí, mentira. No lo entregó. Ah, pero es que era necesario que yo volviera atrás. No. ¿Por qué no más bien te arrepientes? Arrepiéntete, dice el Señor. Arrepiéntete. Y más bien dile, Señor, perdóname. Porque como lo general me estoy apoyando es en mi propia prudencia, en mi propio corazón. Y no debo apoyarme más en Él, sino en ti, Señor. Y debo entregarte este corazón para que saques de ese corazón toda esa perversidad. Por eso la canción que mi esposita cantaba al principio, examíname Dios y conoce mi corazón, ¿no? Y pruébame y ve si hay en mí caminos de ¿qué? De perversidad. Y guíame en el camino eterno. Uno se cree limpio, uno se cree re santo. Pero realmente Dios dice, yo soy el que te voy a limpiar. Yo soy el que te voy a santificar, dice el Señor Jesucristo. Si yo entro en tu corazón, si tú me das totalmente tu corazón y me permites obrar en él, yo lo transformaré. Quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne, uno conforme al mío. Y serás una nueva criatura, serás una nueva persona, nacerás de nuevo, verás todo diferente, caminarás diferente, hablarás diferente, serás diferente, aunque tu apariencia externa sea la misma, tu interior cambió. Amén. Al principio no te van a creer tus cambios, pero después con el tiempo se van a dar cuenta que sí, que es la obra de Cristo y del Espíritu de Dios en tu vida. Amén. Como pasó conmigo, se burlaron, me insultaron y después vinieron a mí pidiéndome, por favor, ayúdame usted cómo hizo para cambiar. Amén. Porque vieron que mi cambio sí fue real, consistente, permanente. No fue un cambio de un día para... Perdón, no fue un cambio de una semana y ya. No, fue un cambio que ha durado y que ha persistido. Amén. Que es el poder de Dios en mi vida. Amén. Es el Espíritu Santo obrando en mi corazón, en mi vida. Porque ¿qué sería de mí sin Jesucristo? ¿Qué sería de mí sin el Espíritu Santo de Dios? Solo soy un vil pecador, una persona que se arrastraría al pecado constantemente. Eso era yo, el cual fui rescatado de ahí. Por mi Señor Jesucristo, al cual sirvo, el cual está en mi corazón, el cual conozco y se reveló a mí. Amén. Y que por eso predico su palabra y que por eso lo sigo, porque Él me transformó. Él produjo primero ese arrepentimiento, ese dolor, esa tristeza que según Dios por todo lo malo que he hecho. Amén. Que antes no me parecía. Hasta le pedí perdón por robarle con los diezmos y ofrendas. Sentí dolor por haberle robado. Toca diezmar, ¿verdad? Sí, ya sé, pastor, tranquilo, que hace que hay que diezmar. No me tenga que recordar. Se ponen bravos. ¿Sí o no? ¿Por qué? No se ha arrepentido. No se ha arrepentido. El que se arrepiente, no necesitan que le recuerden. ¿Cuánto lo creemos? Sino que ahora su estilo de vida es caminar con Cristo, es obedecer sus mandamientos. Ahora estoy en una nueva vida con Cristo. Amén. Por eso ya no vivo de apariencias. Antes vivía de apariencias. Ahora no, hay cristianos que dicen que se convirtieron, pero viven es de apariencias, mostrándose justos, pero en la casa son terribles. En la casa son mentirosos, son maldicientes,
golpean a la esposa, humillan a la esposa. La mujer no se sujeta al hombre, lo irrespeta, lo desprecia. Se salta la autoridad. Los hijos lo mismo, cállese papá, mamá", así. Y después ante los demás, papi, mami, mira. Oye, qué hijos tan respetuosos. ¿Los conociera en casa? Amén. Que lo que nosotros mostremos a los demás sea verdad, no apariencias. Amén. Pues listo, entonces bueno, entonces voy a mostrarme como soy. Y de malas, si no les gusta a los demás. Además, yo no digo el qué dirán. Bueno, usted se va a mostrar como es, o sea, malo, pecador. ¿Qué quiere seguir recreándose en el pecado? ¿Eso quiere mostrar? ¿Sí? No, ni lo uno ni lo otro. Ni hipócrita ni desvergonzado. ¿No le da vergüenza pecar? Amén. Cristiano y se separa y deja a la esposa y después está con otro. Y no le da vergüenza salir con el otro. Y dice que es cristiano. Ay, Dios me bendijo con este hombre. ¿Qué? ¿Cuál Dios? El Dios de este siglo, Satanás fue. Amén. Estás en desobediencia, en pecado, en maldad. Arrepiéntete, porque Cristo viene pronto y está más cerca de lo que tú crees. En cualquier momento llega, y no sé cuántos estuvieron rogando anoche: Dios mío, perdona todos mis pecados, por el temblor. Bueno, algunos. Perdóname, Señor, si te fallé. Porque de pronto pensó que se acabó el mundo. Aunque no fue tampoco muy largo como el que hubo años atrás. Ese sí fue como más fuerte, ¿no? Pero bueno, el hecho es que nosotros tenemos que aprender a que con Cristo viene un proceso de tristeza. Se llama redarguir, me redarguí. Al escuchar el mensaje, la palabra de Dios, al entender, eso es pecado y Dios mío, perdóname. Ahora lo veo, ahora lo entiendo, porque antes no lo veía. ¿Cierto? Y se aparta. Ese es el genuino. Cambio el que no, eso es pecado. Gracias, pastor, por su predicación. Pero siguen igual. Escuchan, pero siguen igual. Amén. Hipócritas. Que aparentan porque fue a la iglesia ya es justo. Ya porque usted fue a la iglesia ya no es santo. No. Es porque tiene a Cristo y al Espíritu de Dios, que es santo. Y es el obrar del Espíritu de Dios y del Señor Jesucristo en mi corazón el que me hace santo, el que me santifica. Amén. Sin Él no lo puedo lograr. Sin Cristo no lo logro, sin el Espíritu de Dios no lo lograré. Pero con Él todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Mire, el apóstol Pablo decía con ese versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice, sé vivir en escasez. Sé vivir con hambre, sé vivir en abundancia. Por todo he sido enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, el apóstol Pablo no vivía de apariencias. Algunos económicamente viven de apariencias. Que tengo que comer en los mejores restaurantes o si no, soy un hijo de Dios, tengo que... ¿apariencias? ¿Sí? Tiene que ser necesariamente en restaurantes costosos, sitios muy costosos. ¿Sí? Para aparentar que estás bien. No. Con lo que tengo, ¿cómo? Con lo que tengo voy y hago y listo. Amén. Pero no aparentemos lo que no somos, sino lo que tenemos. Amén. Y no nos avergoncemos.
Con Cristo todo lo podemos. Pasaremos momentos difíciles de prueba y pasaremos en victoria todo, porque tengo a Cristo. Amén. Pero no te avergüences. Amén. Avergüénzate de pecar. Avergüénzate de fallarle a Dios. De eso sí. Pero no porque te estás comiendo no igual que antes. No igual de costoso que antes. ¿Y qué? ¿Y qué tiene? Estás comiendo, ¿no? Y bien. Amén. Dale gracias a Dios. ¿Cuánto estamos contentos con lo que tenemos? Y si yo estoy contento con lo que tengo, pues no voy a vivir de apariencias. Amén. Simple y sencillo. ¿Sí o no? No voy a endeudarme por tener, no voy a pasar tarjetas de crédito por aparentar. Y personas que aparentan tener y están más endeudados que... ¿Cierto? Y voy a comprarme un carro y voy a comprarme... Pero todo con deudas. Y usted dice, no lo hagas así. Solo por aparentar. No. Hazlo porque yo te guío a hacerlo. Amén. No por quererle ganar a nadie más. No por querer sobresalir de los demás. Sino porque me gustó ese carro y quiero comprarlo. Amén. Ya. Simple. Si es mejor que el de los otros o es más, o otros tienen un carro mejor que el mío, ¿qué tiene? Ese fue el que me gustó y ya. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Es que me tengo que comprar el último celular, el iPhone, y si no, así tenga que pagar financiado, tenga que pagarlo a cuotas. No, no aparentes. Amén. Apariencias. Que el hogar se ve aparentemente bonito, pero... Entonces el Señor dice, hijo mío, yo voy a empezar un proceso en tu corazón cuando yo entro en ti, cuando el Señor Jesucristo en ti y el Espíritu de Dios viene a morar y empieza ese proceso de convencer y de arrepentimiento para que yo sea esa nueva criatura, esa nueva persona que se arrepintió y cambió y nunca más volvió a hacerlo. Amén. Que tuvo un genuino arrepentimiento, no que pidió perdón y volvió a hacerlo una y otra y otra y otra y otra y otra vez, sino que pidió perdón y nunca más lo volvió a hacer. Amén. Ese es el arrepentimiento genuino. Cuando viene el Señor Jesucristo, pues quebranta nuestros corazones para que haya esa tristeza que es según Dios y se produzca. Amén. Pero mire algo lo que les voy a decir. Judas se arrepintió de lo que hizo con el Señor Jesucristo, de venderlo. Algunos siempre comparan a Judas con traidor, que es un traidor. Pero ¿Judas se arrepintió o no? Según dice que lloró y que al ver que apresaron a Jesucristo y que lo iban a crucificar, él pensó que solo le iban a reconvenir o algo a hacer, pero no que le fueran a matar. Y se pega la supuesta arrepentida. Pero mire lo que es, me decía el Señor, que el arrepentimiento de Dios produce una tristeza que es para arrepentimiento, pero que la tristeza pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte. ¿Qué es lo que produce la tristeza del mundo? Muerte. Entonces, cuando viene el arrepentimiento que es según Dios, cuando es Jesucristo obrando, es el Espíritu obrando en mi vida, que fallé, pequé y pido perdón de todo corazón, viene el Señor Jesucristo y me perdona, y yo me perdono a mí mismo, y no hay muerte. La persona no atenta contra sí misma, porque el diablo a veces se aprovecha de eso y lo que viene es a condenarlo. Romanos capítulo 8, verso 1, nos dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Que el Espíritu de Dios le está quebrantando su corazón y le está diciendo, eso es pecado, eso está mal. Y él lo está sintiendo y se está apartando.
Amén. Pero no piensa en morirse. No empiecen a atentar contra sí mismo, en hacerse daño. Es la tristeza del mundo. Esa es la que produce muerte, pero la de Dios produce un genuino arrepentimiento, donde la persona pide perdón y recibe el perdón de Dios, recibe la paz de Dios y cambia y sigue adelante en victoria. Amén. Ese es el verdadero arrepentimiento. Pero una persona que supuestamente se arrepintió y se atentó contra sí mismo y murió. Judas hizo eso. No fue un arrepentimiento genuino lo de Judas, porque algunos predican que fue un arrepentimiento y no lo es. Que aquí quede bien claro, no fue un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino no trae condenación y muerte. El arrepentimiento genuino es reconciliación con Dios y amor hacia Dios. Amén. Es pedir perdón y decirle, ayúdame, Señor, yo no quiero fallarte más. Yo no quiero, como que uno quisiera volver atrás y no haberlo hecho, ¿cierto? Y le pide a Dios que lo perdone. Y Dios me perdona. Y la dicha del perdón, ¿no? Dichoso el hombre cuyo pecado, cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido cubierto. Diga, gracias, Señor Jesucristo. Tú en la cruz pagaste el precio por mí, por mis pecados. Y yo cuando los confieso, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y me limpia, me perdona. Y el Señor también me dice, ahora perdónate tú mismo. Porque si no el diablo viene y te condena. Al punto que viene a condenar que puede la persona terminar suicidándose. O sea, haciéndose daño contra sí mismo. Solo piensa es que me quiero morir, que me quiero morir, que me quiero morir. Y eso solo piensa en morirse. Y Dios dice, piensa en morir, pero que el pecado muera en ti, no tú. Amén. Porque te irías para el infierno si haces eso. Amén. Más bien, ¿por qué no piensas en morir a ese pecado? En vez de pensar en quitarte la vida. Más bien, ¿por qué no piensas en decir, Dios, ayúdame? Voy a luchar contra esto. Si olvídese. Quebranta mi corazón, Señor, para poder tener un arrepentimiento genuino, por favor, Señor. En muchas cosas nos hemos arrepentido genuinamente, pero tenemos que entregarle totalmente nuestro corazón a Dios para que en todo haya un arrepentimiento genuino, porque en todo tenemos que ser transformados. Porque somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí, todo es hecho nuevo. Amén. Y cuando eso sucede, viene una transformación, un cambio genuino en mí. Verdadero, no falso, no hipócrita. Y que cuando yo hablo de Dios ante los demás, estoy hablando con verdad, con veracidad, no con falsedad. Y aunque me calumnien o digan cosas contra una, que usted que se las dé de santos y yo lo conocí como usted era antes, déjenlos que hablen. Con el tiempo se darán cuenta el cambio genuino, que era verdad, porque es la obra del Espíritu Santo en mi vida. Amén. Porque ya no soy un hipócrita, porque ya no vivo de apariencias. Amén. No tengo que ocultar nada de mi hogar. Es que usted golpea a su esposa. ¿Cuántas veces la ha traicionado? Ninguna. ¿No ha acostado con ninguna otra mujer? No. ¿No ha besado a ninguna otra mujer? Tampoco. Pastor, ¿usted cree que le crea? Y aquí es donde viene juzgar con el justo juicio, porque los que juzgan a otros, juzgan conforme a su condición. Y si su condición es de apariencias, ellos creen que los demás son como ellos, ¿cierto? Si este está diciendo que es fiel, yo no le creo. ¿Por qué? Porque el otro es así. Porque yo estoy por ahí con otras, la persona está por ahí con otras mujeres y está, pero no va a decir nada, me la estoy jugando. No le va a sapear al pastor, ¿no? No va a decir nada. Ya.
y juzga de acuerdo a su condición. Cree que los demás viven de apariencias como él, son falsos como él. No, te puedes equivocar muchísimo. Amén. Y no estás juzgando con un justo juicio, sino estás juzgando de acuerdo a la apariencia, a lo que ves, lo que ven tus ojos. Pero Jesucristo ve es el corazón. Y en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso cuando una persona tiene a Cristo y al Espíritu de Dios y la palabra de Dios viene, esa persona se vuelve rema. Porque la palabra penetra y le muestra las intenciones del corazón a la persona. Mira, tú estás por allá mirando a esa mujer, tú estás allá con ese hombre, tú estás ahí teniendo envidia a tal, tú estás con odio hacia tal. No, si Dios te dice, si el Espíritu de Dios te dice, es porque examina lo más profundo. Y la palabra de Dios llega hasta lo más profundo de mi corazón, de mi vida, y me examina hasta las intenciones de mi corazón. Yo digo, no, yo no tengo ninguna intención mala. Y Dios dice, sí la tienes. Así que, ¿me permite sacar eso de tu corazón? Amén, Señor, sácalo. Examíname y saca de mí toda perversidad. Por favor, Señor, porque yo no me estoy dando cuenta, pero tú sí. Ayúdame, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin Cristo? ¿Qué sería de nosotros sin el Espíritu de Dios? Amén. Viviendo solo en engaño, autoengañados, viviendo solo de apariencias. No vivas más de apariencias. Amén. No vivamos más, sino que lo que vean en nosotros sean la verdad de Cristo. Y que lo que nosotros juzguemos en otros es porque fui al Señor y el Espíritu de Dios me mostró lo que realmente hay en esa persona, o me mostró ataques del diablo hacia esa persona a los cuales tengo que prevenirla. Amén. Pero no fui yo, fue el Espíritu Santo, fue el Señor Jesús. Bajo mi prudencia yo me equivoco, pero bajo mi juicio yo me equivoco, pero bajo el juicio justo de Dios, no hay equivocación. Amén. Cuando Él advierte de algo, hay que ponerle cuidado. Amén. Hay que ponerle mucho cuidado. A mí el Señor me usa advirtiendo, pero yo no advierto a cada rato. Pero cuando Dios me dice que advierta, me lo pone en el corazón y me dice, y me ha dicho que yo soy una atalaya, y el atalaya le muestra a Dios las cosas, se las confirma y tengo que hablarle, no para juzgar a esa persona con mi juicio, sino para que esa persona no caiga en pecado. Son planes del diablo que tiene para esa persona. La persona dice, yo jamás, ¿cómo se le ocurre, pastor, que yo haría eso? Dios me mostró. Amén. Ten cuidado. Mucho cuidado. Amén. Porque Dios conoce todas las intenciones de nuestros corazones. Y Dios sabe quién le ha entregado totalmente el corazón y quién no. Amén. Y cómo tú puedes fallar y ser perverso. Como tú estás criticando a otro, tú puedes hacerlo hasta peor. Amén. Así que no juzguemos, sino ayudemos. Si Dios me muestra es para advertir, no para condenar a nadie, por favor. Es para ayudar. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Y qué bonito que el Señor sea así, ¿no? Que me muestre las cosas. Primero me las muestra a mí cómo estoy yo. Porque si yo estoy mal, qué gracia, ¿no? Y una de las cosas que yo siempre le he dicho al Señor, muéstrame a mí, cómo estoy yo. Amén. Para que cuando yo hable, tenga autoridad. Amén. Y no reprenda no teniendo autoridad. Amén. Sino que cuando lo haga, la autoridad de Cristo se manifieste y el poder de Dios se manifieste. Amén. Y todos los que vean en mí, sea la verdad. Por eso en el libro de Juan 8, 31 y 32, nos dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mis palabras,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Diga, yo soy libre. ¿Quiénes? Los que hemos creído en Jesucristo, los que lo hemos recibido en nuestro corazón y permanecemos en su palabra. Hemos sido libres, libres. Conocimos la verdad que es Jesucristo. Y viene algo muy especial en nosotros, la unción. Diga, la unción. Digan allá todos los que nos ven, los que están acá, tengo la unción. La unción está en mí. La unción no es que te tiemblas. La unción no es que te tiras al piso temblando. La unción no es que te revuelcas y que te vas a carcajear de la risa y tiras y te revuelcas y te caes y te vuelves y te levantas y te caes. No, la unción es la presencia del Espíritu Santo que te lleva a la verdad y que te hace ver ante los demás que lo que tú ves, lo que tú muestras a los demás es verdadero. No hay falsedad en ti. Que es la obra del Espíritu Santo en tu vida. La verdad en ti. Amén. Esa es la unción. La transformación que ha hecho Jesucristo y el Espíritu Santo en mi vida. Amén. ¿De qué me sirve temblar y todo y voy a salir allá a seguir pecando? ¿Cuál unción? La unción es la que me transforma. Amén. La unción es la que pudre el yugo. ¿Cuánto lo creemos? Y por eso en primera de Juan 2, vamos a leer el versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Diga, la unción, ¿qué es la que hace? Que me hace permanecer en la verdad y no es mentira. Así que lo que los demás ven en mí, la obra de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo en mí, es verdadero. Ah, que usted cambió y que usted ya no volvió a tomar, yo no le creo. Les tendrá que esperar a ver con el tiempo a ver si es verdad. ¿Cierto? Nunca he vuelto atrás para tomar, ni fumar, ni mentir, ni ser grosero, ni fornicario o adúltero. Amén. ¿Por qué? Porque es Jesucristo obrando en mí. Amén. El rey David llegó a caer, que se descuidó. Quiere decir que una persona así no puede llegar a caer, ¿sí? Si nos descuidamos. Amén. Pero tenemos la bendición de poder pedir perdón, como hizo el rey David. Pidió perdón sinceramente y lo que él está interesado es: no quites de mí tu Santo Espíritu, la unción, que es la que me hace realmente obedecer, ¿cierto? Es la que me mantiene firme con Cristo, con Dios. Ayúdame, Señor Jesucristo. Todos somos atacados por el enemigo quiere hacernos ver siempre mal, que demos mal testimonio, para que los demás digan: ay, esos pastores no son lo que parecen. Casi a veces han dicho eso: esos pastores no son lo que parecen. Ay, Dios, ¿qué han visto entonces? Señor, guíanos. Amén. Pero también otra persona dijo: ustedes se muestran como muy bien, como muy perfectos, como bien todo, pero algo malo deben de tener por ahí. Y yo le estoy pidiendo a veces que me muestre. Si uno se muestra bien, malo. Y si algo malo se ve, también, uy, dice que pastor, mírenlos. Entonces, lo que hagamos es más bien con Cristo. Sigamos con Cristo, con el Espíritu de Dios. No nos descuidemos, no descuidemos la comunión con Dios y con el Espíritu Santo, para que no resbalemos, para que no vayamos a caer. Porque a veces Dios le dice a uno: estás a punto de caer. Amén. Ten cuidado. ¿Sabe qué es lo bueno de tener el Espíritu Santo? Que le advierte a uno. Amén. Si cae ya es porque quiere, ¿cierto? Pero el Espíritu de Dios advierte.
Amén. Así que algunos dicen, voy a hacer que esa persona cambie y lo tiene allá y lo tengo aquí y lo tengo aquí y yo lo voy a vigilar no necesita, tiene el Espíritu Santo de Dios que le está mostrando todo y le está diciendo todo. Amén. Tú no necesitas estresarte por cambiar a nadie, ni vigilar a nadie. Amén. Que te dan su celular, ¿listo? Mi esposa me muestra el celular, que yo le muestro el celular a ella. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que ocultar, nada. En cambio, cuando un hombre dice, no, eso no, ya se pone nervioso, ¿no? Es porque ¿qué está haciendo en oculto? ¿Qué hizo que su esposa no sabe? ¿Qué hizo que su esposo no se enteró? ¿Qué hizo sin la autorización de su esposa? Amén. Que no quiere que se entere. Nada de apariencias. Hagamos las cosas en verdad, con Cristo. Entonces oremos. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la palabra que nos has dado en esta hermosa noche. Gracias, mi precioso Espíritu Santo, mi Señor Jesucristo, por estar en nuestros corazones y ayudarnos a caminar contigo. Ayúdanos a no juzgar a los demás, Señor, a no decir esta predicación, esto es para tal, y es que estoy... No, sino para mí. Señor, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? No cómo están los demás. ¿Cómo estoy yo? Yo quiero salir de las apariencias. Yo quiero salir de la hipocresía y la falsedad. Yo quiero que lo que se vea en mí sea la verdad de Cristo y del obrar del Espíritu Santo en mi vida. Que sea la verdad y no apariencias. En el nombre de Cristo Jesús. Ayúdame, Señor Jesucristo. Te lo pido con todo mi corazón. Saca de mí las apariencias. Y digan conmigo, echo fuera en el nombre de Cristo Jesús toda apariencia. Te entrego mi corazón, Señor Jesucristo. Te entrego mi vida, Señor Jesucristo, y Espíritu de Dios, para que obres en él, para que produzcas arrepentimiento y no tenga que estar aparentando que soy justo y por ahí con pecados ocultos, sino que realmente pueda vencerlos en el nombre de Cristo Jesús. Contigo, mi Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo, por obrar en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque la verdad está obrando en ti. Levanten las manos y reciban a Cristo, la verdad y el Espíritu de verdad que los guía a toda la verdad. La unción que permanece en ustedes para enseñarle todas las cosas y permanezcan en la verdad, y todo lo que vean en ustedes serán la verdad, la de obediencia a Cristo en el nombre de Cristo Jesús. Reciban todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.